El título de esta enseñanza es Un pacto más allá de la muerte. Esta noche vamos a estudiar y a profundizar en la vida del hijo de Jonatán. ¿Recuerdan quién es el hijo de Jonatán? El amigo del rey David. Y el hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Por lo que vamos a viajar un poquito en el tiempo. Imaginemos qué es lo que pudo haber ocurrido en la vida de este pequeño, como para tener un carácter después de que fue maduro. ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida? Ya que el carácter es algo que se siembra, algo que se cultiva, que se aprende y finalmente se manifiesta. Así que vamos a intentar recrear un poquito el contexto de lo que la Biblia nos permite o nos muestra para vivir un poquito en la piel de este joven Mefiboset. Y imaginemos un poquito el contexto de lo que pudo haber ocurrido. Así que ubiquémonos en el año 966 antes de Cristo. Entre las tiendas corre, brinca y se divierte y juguetea un niño de 5 años llamado Mefiboset, el hijo amado del príncipe Jonatán. Como todos los niños seguramente imaginaba ser como su padre, un guerrero defensor del pueblo de Israel. Su responsable niñera estaba muy atenta a que el pequeño no se lastimara mientras él cabalgaba en su caballito de madera con su espada toda chata del mismo material. Esa noche, Jonatán se prepara para salir a pelear con los filisteos en Gilboa, hombro a hombro con sus hermanos de sangre y liderados por su padre Saúl, el rey de Israel. Y tal vez Jonatán, sin saber, tal vez él no entendía y no sabía que esa era la última noche que estaría con su hijo. Papi, no te vayas sin que me cuentes otra vez cómo Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas. Pero ahora, papi, dame más detalles. Quiero más, quiero aprender más. Mefi, no, porque así le dice de cariño, ¿no? Mefiboset. Dejarás de ser niño, pero está bien, porque quiero que todo esto que te digo tú lo guardes y lo atesores en tu corazón como nos manda la ley. Porque Dios nos mandó que repitiéramos todas esas cosas que hemos aprendido a nuestros hijos al acostarse, y hoy así lo voy a hacer. Así que te voy a contar, pero acabando te duermes, porque miren, ya es hora y mañana va a ser un día muy difícil. Antes nuestro pueblo tenía a Dios como un rey y soberano, mijo. Pero ya no había jueces rectos, sino solamente Samuel, porque sus hijos se habían corrompido y no andaban conforme a los caminos de Dios como lo venía haciendo su padre, Samuel. Por eso, Mefi, me interesa que tú tengas un buen ejemplo, porque sé que mi vida y la forma en la que yo actúe, según la voluntad de Dios, para ti, sea una guía en tu vida para que no tengas que codiciar lo que otros tienen a causa del mal ejemplo. Por eso justamente le pasó al pueblo de Israel que ellos desearon y codiciaron tener un rey que los gobernara, así como lo tenían todas las naciones. No les bastó Dios y su buena voluntad. Dios les advirtió del gran riesgo que implicaría tener un rey. Pero ellos insistieron desechando a Dios. Así que aún en esa rebeldía, hijo, Dios soberanamente eligió entre todas las tribus a la tribu de Benjamín, a la más pequeña de todas las tribus, y también de la familia más pequeña de las tribus de Benjamín, de ahí al hombre más pequeño ante sus propios ojos.
Ese era tu abuelo, Saúl. Él era un hombre alto y muy apuesto, y muy bien parecido que había en todo Israel. Pero no solo eso, sino en su momento él también era muy cohibido, muy tímido y muy prudente. Pero al momento de pelear por el pueblo de Israel, no había más hombre más valiente que él, porque Dios lo estaba respaldando. Así era tu abuelo. Su prudencia era notable. En algunas ocasiones, cuando la gente lo despreciaba, él no hacía caso y disimulaba hasta que Dios mismo lo defendía, dándole la victoria en sus batallas. Por lo que aquellos que lo hacían menos, después quedaban avergonzados, hijo. Por tanto, hijo mío, cuando alguien te menosprecie, no tomes en cuenta su pecado, porque Dios, si te ha llamado, Dios te va a respaldar y tu corazón permanecerá íntegro. Por eso no guardes amargura en tu corazón. Pero algo pasó, hijo mío, que poco a poco tu abuelo se fue olvidando de quién lo puso en ese sitio de tanta responsabilidad. Poco a poco fue perdiendo la nobleza y humildad que lo caracterizaba, y fue perdiendo la confianza a Dios para ponerla en sí mismo. Y ese fue el problema. Hijo, escúchame muy bien. En muchas ocasiones Dios llega a tardar en responderte a tus peticiones o a tus oraciones. Y te puedes llegar a desesperar porque no ves la respuesta de forma inmediata. Pero tú no hagas eso, hijo mío. Espera. Confía en Dios. Y no te confíes en tu propia prudencia, porque Dios, aunque tarde, siempre tendrá la mejor de las respuestas. Yo aprendí mucho de tu abuelo. Examinaba todo, pero retenía únicamente lo bueno. En una ocasión, en la batalla contra el ejército enemigo, solamente teníamos 2 espadas, la de tu abuelo y la mía. Imagínate, hijo. El ejército era enorme en comparación con nosotros, y nosotros, aparte de que éramos pocos, estábamos todos muertos de temor. Sin embargo, Dios me dio la confianza suficiente y decidimos avanzar, mi escudero y yo, solamente. Dios hizo algo que los confundió a todos, y entre ellos empezaron a pelear, y la victoria nos las dio Dios. Él nos la entregó, me la entregó en mi mano. El Señor en múltiples ocasiones me salvó incluso de la muerte por sentencias de tu propio abuelo, porque yo no me enteraba de lo que él mismo decía. Por lo tanto, hijo, siempre ten cuidado con lo que tú dices, porque esto puede acarrear consecuencias posteriores. Pero sobre todo cuídate de las intenciones que salga de tu corazón. ¿Sabes por qué? Por lo que tú decidas, porque aquello que tú dices puede arrastrar a tu familia, no solamente a ti, sino a toda la generación. Ten cuidado con lo que dices. Sé prudente, hijo mío. Sí, papi, pero cuéntame más, porque todavía no tengo sueño. Cuéntame del gigante Goliat y de David, porque esa parte es mi favorita. Claro que sí, hijo. Todavía tengo tiempo. En esa ocasión, para variar, todos otra vez estábamos totalmente temerosos, porque era un ejército imponente. Y sobre todo porque con ellos estaba el gigante llamado Goliat, y que todos los días nos empezaba a retar. Y no había quien peleara con él, porque todos teníamos temor. Si nosotros perdíamos, íbamos a ser sus esclavos. Y ese era el mayor riesgo que veíamos. Pero de pronto apareció un jovencito al cual conoces, llamado David, muy valiente, y él se ofreció para acabar con el gigante. Tu abuelo al principio dudó un poco, pero no había nadie más. Pero David hablaba con tal convicción, diciendo que él había acabado con osos y hasta con un león. Así que tu abuelo se convenció. ¿Y sabes qué fue lo que hizo, hijo? Le puso su armadura.
y le puso su traje. Aquello se veía tan curioso porque lo arrastraba. Así como cuando tú te pones mi ropa. Imagínate, le arrastraba todo el armamento. Así que él dijo, no, yo nunca he peleado con estas cosas. Entonces David salió con su honda. Papi, ¿qué es honda? ¿Sonda? No, papá, honda. ¿Qué es una honda? Perdóname, hijo, pensé que ya sabías que era una honda. Bueno, una honda es algo muy parecido a lo que utilizas, muy parecido a tu columpio, pero con tiras más largas. Y en el asiento, ahí va una piedra. Una de esas tiras la enredas en tu dedo y la otra lo agarras con el dedo pulgar. Entonces, ya que tienes el columpio bien hecho con la piedra, lo empiezas a girar por encima de la cabeza. Y una vez que ya tienes apuntado, tiras, sueltas y la piedra sale volando. Y entonces, imagínate cómo ocurrió aquello. David hizo lo mismo y te lo voy a pasar en cámara lenta. Pero paradójicamente, en lugar de irse para atrás, se fue para adelante, como postrándose delante del Dios de Israel por la mano de David, y hasta polvo sacó. Se la incrustó entre ceja y ceja, hijo. Y entonces, delante de todos, con los ojos atónitos, así abiertos como los que tienes tú, David tomó la espada. Y bueno, esta parte ya no te la puedo contar porque no es apta para niños, ¿verdad? Pero el pueblo tomó valor y correteó al pueblo enemigo hasta alcanzarlos, y Dios nos dio la victoria. Entonces, cuando trajeron a David delante de mi padre, yo me identifiqué con él, porque se parecía mucho a mí. ¿Por qué? Porque estábamos cortados con la misma tijera. Y a él, mi padre los recibió como si fuera un hijo. Y yo los recibí más que como un hermano. Porque yo hice un pacto con él. Y en él intercambiamos ropaje. Y a partir de ese momento, todo lo que le hicieran a él, me lo harían a mí. Todo lo que me hicieran a mí, se lo harían a él. Yo lo recibí como más que un hermano. ¿Y sabes por qué? Yo no podía tenerle envidia a este joven, porque Dios lo estaba respaldando, como me respaldó a mí. Entonces, ¿cómo voy a tener envidia de alguien que ama a Dios como yo lo amo? Es más, sus triunfos y sus derrotas también serían las mías. Y ¿sabes qué, hijo? Tú después te vas a enterar de muchas cosas, te van a hablar, pero no hagas caso. Y ¿sabes qué, hijo? Después de que me enteré de que Dios también soberanamente a él lo eligió para que él fuera rey de Israel en lugar de mi padre, cuando yo me enteré, no lo niego, hubo algo, una lucha dentro de mí. Sin embargo, vi que en David existía exactamente el mismo carácter que tenía mi padre Saúl cuando Dios lo eligió. Y comprendí por qué Dios lo había seleccionado. ¿Cómo competir delante de eso? Porque hasta ahora no he visto en David ningún motivo por el cual él no pudiera llegar a ser rey. Él ha sido íntegro hasta este momento, porque su integridad y fidelidad ha sido evidente y delante de todos. Nadie lo puede negar. Papi, ¿y tú no deberías de ser el siguiente rey? Porque tú eres muy bueno. No, hijo. Tienes que aprender que ha sido un honor haber sido tomado en consideración por el propio Dios. Pero aquí no se tratan de los deseos ni intereses personales, no. El pueblo de Dios está por encima de los intereses propios, de mis propios anhelos y de mis propios deseos. Porque Él ha puesto sus ojos en alguien, y cuando Él lo hace, Dios sabe cómo va a responder.
y yo quiero responder de la mejor manera. ¿Sabes algo, hijo? Yo quiero responder de la forma correcta conforme a la fidelidad de Dios. Él me ha puesto en esta condición, en esta situación, porque espera que yo responda de forma correcta. Porque de lo que yo decida en este momento está dependiendo no solamente mi familia, sino toda mi generación. Porque si no, yo mismo estaría encontrándome en lucha y en contra del propio Dios. Por eso, hijo, yo he hecho un pacto con David. Yo he ofrecido mi vida por amor a Dios y a Él, no aferrándome al trono, sino una herencia más trascendente por generaciones. Porque sabes que Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Y si David se olvida del pacto que con todo mi corazón he hecho con Él, el Señor en cuya presencia estoy, Él no lo hará, porque Dios siempre mira el corazón. Yo sé que David será rey y le he pedido que yo sea su segundo, porque nunca competiré con él. Por el contrario, yo lo he de proclamar. Tu hijo, pase lo que pase, nunca pierdas la fe, y cuando veas a David, recuerda que él es como si fuera yo mismo. Sí, papi, te amo mucho, ya me voy a dormir, ¿no? Así que ya, órale, a dormir, porque mañana va a ser un día muy difícil y muy complejo. A la mañana siguiente, 1 Samuel 31:1, los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Aminadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Miren, mis hermanos, Dios en su infinita sabiduría evitó que el corazón de Jonatán viera con sus propios ojos pelear a David en su contra. A causa de que Saúl quería matarlo. ¿Qué significa esto? David en ese tiempo, en ese día y en esas horas, David en ese tiempo había encontrado refugio justamente con los filisteos, el ejército enemigo. Pero en aquel día, dice 1 Samuel 29, ellos mismos, los mismos enemigos dijeron, no, impidieron que David se presentara a la batalla. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿qué está haciendo este aquí? Este, en el momento en que vea la oportunidad, se va a lanzar en contra de nosotros y se va a oponer, que se vaya de aquí. Así que ellos impidieron que el mismo Jonatán viera a David peleando en su contra. Dios, en su sabiduría de forma soberana, evitó esa gran desilusión y amargura en el corazón de Jonatán. Por lo tanto, vemos que la misma muerte impidió un gran dolor, incluso que se levantara un ídolo en el corazón de Jonatán, o que después él mismo se volviera a levantar en su contra. La muerte impidió que Jonatán diera un mal ejemplo. Así tuvo a bien Dios llevárselo. Evitó consecuencias posteriores. ¿Por qué? Porque Dios tuvo cuidado de él, porque este hombre, Jonatán, se mantuvo fiel hasta la muerte. Sin duda que Jonatán haya muerto fue una gran tragedia ante nuestros ojos, pero Dios ya tenía esos planes y ese conocimiento por anticipado, con el propósito de que ese gran ejemplo no se viera manchado por la decepción y desilusión que él mismo
David, a través de las circunstancias, hubiera provocado. También Dios evitó que la tribu de Benjamín, en su tribu, tuviera una mancha marcada por la ira o marcada por el reproche y la desesperanza al ver dividido el reino a causa de David, porque eso ocurriría posteriormente. Por eso Dios lo evitó y lo quiso quitar de en medio. Dios evitó por medio de la muerte que Jonatán experimentara un dolor muy profundo, más que la locura de su propio padre. Y si a esto le añades lo que le sucedería a su hijo posteriormente, ya que iba a quedar lisiado, esto seguramente habría sido algo devastador en el alma de Jonatán. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, el pacto que pudo haber terminado con la muerte entre Jonatán y David, como Dios estuvo en medio de ellos, Dios los siguió manteniendo por generaciones, como lo vamos a ir viendo. Dios no desecharía a la tribu de Benjamín como parecería, a causa de la fidelidad intachable de Jonatán. Dios cumpliría con el pacto que hiciera David y Jonatán a lo largo de la historia, aunque las circunstancias no lo parecieran. Algunos de los que seguían a David en aquel momento y en aquel tiempo pensaron que David se iba a alegrar si le llevaban evidencias de la muerte de la familia real, pero se llevaron una sorpresa porque ellos mismos pagaron con su vida. Esto se debía a que David no pretendía en ningún momento matar a ninguno de la familia real de Saúl. En su corazón nunca estaba, es más, en su corazón nunca estuvo el colocarse y tomar el trono, jamás. Y por eso Dios lo respaldaba. Pero hubo uno de la casa de Jonatán que fue salvado. Dice 2 de Samuel 4:4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces su nodriza o niñera lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. No sería difícil imaginar el grito desgarrador que pudo haber emitido este niño pequeño, porque ya no habría más juegos como antes, y se enteró de más dolor. ¿Por qué? Porque ya no estaba su abuelo, su padre, todos los de su familia ya no estarían con él en esos momentos tan difíciles. Ahora habría que tolerar, alejados en una ciudad, burlas, menosprecios, vivir como fugitivo para salvar su propia vida, viviendo en aquel lugar totalmente diferente y siempre dependiendo de alguien más, porque él no podía caminar y no había sillas de ruedas. Esto mismo, mis hermanos, humanamente también sería una gran calamidad en la vida de Mefiboset. Él estuvo viviendo en Lodebar, que significa sin pastos. Ahora, ¿se pueden imaginar? Ya la descripción lo dice, ¿verdad? Donde no hay pastos, hay tierra, hay polvo, hay poca agua, hay muchas limitaciones y prácticamente podríamos asegurar que había pobreza. Entonces, de venir de un lugar donde tenía prácticamente todo, ahora llega a un lugar totalmente limitado. Por lo mismo de la premura no pudo llevarse mucho y prácticamente nada de terrenos. Es más, hasta el conocimiento de dónde estaban estaba limitado. ¿Por qué? Porque no querían poner en riesgo la vida de Mefiboset. Así que
sin descanso en ese lugar, sin fresco, un lugar hostil espiritual y físicamente, porque en todo momento estaba en contacto con el polvo, la tierra y la miseria. Así vivió muchos años, y aunque la Biblia no es precisa, sí es notorio que él llegó a la edad adulta, porque él no se menciona cuántos años tenía cuando se presentó justamente delante del rey David. Porque mucho tiempo después el rey preguntó: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Si alcanzan a notar, él no sabía que si existía alguien. Él entendía que todos habían muerto. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual lo llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Sí, respondió, soy tu siervo. Y él le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Observen, primero pensó en Jonatán y después dijo: no, de Saúl, el rey, para hacer no misericordia por Jonatán, sino es misericordia de Dios. O sea, él dijo: no, me estoy quedando limitado, tiene que ser algo digno del Señor. Y Siba respondió al rey: ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Inmediatamente se alcanzan a notar aquí, dice: pues ¿para qué lo quieres? No puede ni caminar, ¿no? Primeramente presenta la condición, y de alguna manera aquí se alcanza a notar cuál era la condición de este siervo Siba. Entonces el rey le dijo: ¿y dónde está? Y Siba le respondió: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y entonces lo mandan llamar y lo mandan traer. Y cuando traen a Mefiboset, hijo de Jonatán, a David, él se postró sobre su rostro. ¿Sí? Es decir, reconoció su autoridad e hizo reverencia. Y David escuchó de parte de Mefiboset: he aquí tu siervo. Lo primero que vemos en el corazón de Mefiboset es una muestra de respeto. Él está temblando porque se sentía vulnerable y probablemente dijo: hasta aquí llegué, ahora me encuentro delante del rey, ya no me puedo esconder, ya estoy delante de su presencia. ¿A dónde puedo escapar? Aquí estoy. Se rindió, levantó las manos. Y miren, era imposible que él estuviera delante del rey. Imposible. Primeramente por su condición física. Él no podía llegar hasta donde estaba el trono. Y número dos, por su genealogía, de quién provenía él. Por eso él estaba con mucho temor y se postró como una señal de rendición. Y entonces le dijo David: no temas, no tenga temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre pan a mi mesa. En otras palabras, Mefiboset, el lugar en el que yo me encuentro te correspondería a ti. Sin embargo, por el amor a tu padre, a tu abuelo, y por el pacto que hicimos, sobre todo por el amor a Dios, tú serás como mi hijo y siempre estarás en mi mesa, siempre vas a comer conmigo. E inclinándose nuevamente en gratitud, o sea, imagínate, él dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos, definitivamente este carácter y esa actitud reverente y apacible de Mefiboset no fue gratis. Dios trabajó con él desde su niñez, seguramente recordando las enseñanzas de su padre, porque él ya tenía conciencia. Y por otra parte, Dios utilizó para que su condición física, al no poderse mover,
no contribuyera a sentirse autosuficiente. El lugar en el que él vivió también ayudó mucho por las carencias a valorar todo lo que llegaba hasta sus manos en medio de la escasez. Dios trabajó en el corazón de este varón por mucho tiempo, hasta que llegado el momento fue llamado delante del rey, comportándose y respondiendo de forma digna. Tanto que podemos estar seguros que también David estaría aprendiendo de este joven, porque él reflejaba el carácter de su padre, Jonatán, y por consecuencias el carácter del mismo David. Por eso no tuvo reparos en adoptarlo como su propio hijo. Así actuó con justicia redimiéndolo. Entonces llamó a Siba, siervo de Saúl, diciéndole: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo le he dado ahora a su hijo, y ahora va a ser tu señor. Tú pues vas a labrar las tierras, tus hijos, tus siervos encerrarán los frutos para que él no le falte nada, porque él va a comer a mi mesa para siempre. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, así que toda la tribu ahora quedó al servicio de Mefiboset. Y Siba respondió: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el Señor a su siervo, así se hará. Claro, porque si no, así le iba, ¿verdad? Y Mefiboset comerá a mi mesa, como uno de mis hijos, como los hijos del rey. Pero ¿qué creen? En medio de toda aquella circunstancia difícil y compleja que había tenido Mefiboset, también se las arregló, porque también tenía un pequeño llamado Micaías, y también tenía un hijo. Entonces el hijo también fue aceptado y fue llevado. Y a partir de ahí Mefiboset siempre se comportó de manera prudente, en gratitud al rey. Pero mis hermanos, no todo fue miel sobre ovejas. Ovejas no. Ya tengo hambre. No todo fue miel sobre hojuelas, ¿verdad? Porque a este joven sería nuevamente puesto a prueba en cuanto a su fidelidad, integridad y madurez, porque Mefiboset supo, fíjense bien, mis hermanos, él supo y conoció de la desobediencia de David, sobre su adulterio, y seguro que supo y entendió que a causa de lo que él había hecho, su reino se había dividido por causa suya. Pero Mefiboset, y esto es lo impresionante, en ningún momento le reprochó: mi padre hubiera sido mejor. En ningún momento. ¿Por qué? Porque este joven amaba a David como lo hacía su padre y en gratitud. Sin embargo, entendía que estaba delante de un hombre que podía fallar. Uno de los hijos de David, en ese tiempo, ya cuando el reino era prácticamente un caos, uno de los hijos de David hace una revuelta y provoca que el rey tenga que salir huyendo con toda su familia de Jerusalén. Y con él se fueron muchos sacerdotes. Entonces, en muchas ocasiones, en ese tiempo se tuvo que salir. ¿Por qué? Porque todos los demás decían: si llega aquí tu hijo te va a matar, porque él ya se proclamó rey. Entonces él tiene que salir junto con toda su familia de ahí. Y entonces, cuando él se entera de que su hijo Absalón había muerto, se entristece mucho. Todo el pueblo se entristece con David porque era su hijo. Él no quería. Y en un momento en el que David se encontraba en el huerto de los olivos, ese personaje siniestro de Siba, un personaje ventajoso y mentiroso, le llevó algunos presentes y le dijo a David:
cuando dice así, 2 Samuel 16:1. Poco más allá de la cima del monte, David se encontró con Siba, el siervo de Mefiboset. Siba tenía 2 asnos que llevaba 200 panes, 100 racimos de uvas, 100 higos, vino y etcétera, etcétera, odre. Y David le preguntó a Siba, ¿por qué es todo esto? Y Siba le contestó, los asnos son para que coma tu familia y aquí te traigo unos presentes. Y entonces le pregunta al rey, ¿y dónde está Mefiboset? Siba le contestó, se quedó en Jerusalén. Cree que hoy es el día en que los israelitas le devolverán el reino a su abuelo. Perdón, hago una aclaración. En este momento todavía no moría su hijo Absalón. Todavía no. Y él y David estaba huyendo. Entonces el rey le dijo, muy bien, eso fue lo que hizo. En este momento te entrego todo lo que le pertenecía a Mefiboset, te lo doy a ti. Y entonces se postró y le dijo, sí, su majestad, espero siempre contar con su favor. Muchas gracias por lo que ha hecho por mí. Y después de esto, después de todo esto, había un hombre, no se recordarán este pasaje, que cuando vio pasar a David, lo empezó a maldecir, a escupir y lo empezó a apedrear. Y ya uno de sus guerreros le dijo, oye, ¿cómo permites que te esté haciendo? Lo voy a matar. No. Si Dios permite que él me ofenda. Y este hombre llamado, ese hombre que lo estaba insultando era de la tribu de Benjamín, justamente. Y le dijo, no, déjalo. Si mi hijo trata de matarme, ¿qué puedo esperar de este hombre de la tribu de Benjamín? Déjalo que me maldiga, el Señor se lo ha ordenado. Fíjate la idea que tenía ahora en este momento David, y observa cómo está incluyendo también a Mefiboset como un traidor. Pero después de que Absalón muere y regresa a Jerusalén, David, entonces es el momento en el que sale Mefiboset a saludarlo y a recibir a David. Y dice que desde que el rey había salido de Jerusalén, Mefiboset no se lavó los pies y tampoco se había cortado la barba, ni había cambiado su ropa. Esto significa que él no había podido hacer las cosas que su siervo debería de hacer. Y él se encontraba en oración y en ayuno, y él sentía dolor por lo que estaba pasando en el reino y sobre todo lo que le pasaba al rey. Cuando Mefiboset vio al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no me acompañaste cuando salí yo de Jerusalén? Y entonces él le dice, mi siervo me engañó. Como yo soy cojo, le dije a Siba que me ensillara el asno para ir con el rey, pero me engañó y me maldijo. Pero su majestad es como un ángel de Dios que hará lo que le parezca que es correcto. Usted decide, rey. Su majestad podría haberme matado a mí y a toda mi familia, a toda la familia de mi abuelo, pero no lo hizo. Por el contrario, usted me sentó a su mesa y por eso no tengo derecho a quejarme de nada delante del rey. Porque todo lo que he recibido, todo ha sido por gracia. ¿De qué me voy a quejar delante de usted? El rey le dijo a Mefiboset, no tienes más que decir, está decidido. Tú y Siba dividirán la tierra. O sea, hubo ahí algo como que no cuadraba, ¿verdad? Pero fíjate las palabras que salen de la boca de Mefiboset y de su corazón. Me conformo con que su majestad haya regresado en paz. Deje que Siba se quede con toda la tierra. Y hasta ahí termina. Ahí ya no nos da más detalles, pero alcanza a ver en el corazón. Esto es como un guiño a lo que hizo Salomón. ¿Recuerdan? Que traían un hijo. A ver, pásenme, hijo. 2 mujeres que disputaban que era su hijo. Pásenme, ahorita lo parto. Y el corazón de la madre dijo, no, entrégaselo, prefiero verlo completo y vivo, pero con ella. Ella es la madre. De la misma manera aquí hubo algo muy parecido. Lo que David hizo
Salió a relucir lo que había en el corazón. ¿Sabe qué le estaba diciendo Mefiboseth a David? Yo estoy aquí por usted, no por lo que tiene. No me interesa. Este es un guiño a la decisión salomónica que les había dicho. Y no se menciona qué fue lo que ocurrió ahí, pero históricamente sí podemos encontrarlo. Miren, esta actitud desinteresada, seguro estoy que David la aprendió de él. Y también, ¿por qué? Porque tenía el mismo carácter que Jonatán y el mismo que él cuando empezó. Y después cuando concluyó también la vida de David. Y miren algo interesante, porque el pacto de David y Jonatán que realizaron en algún momento pudo haber sido abolido por la propia muerte, por la muerte de ambos, ¿no? Sin embargo, Dios estaba en medio de ellos dos, y Dios es inmortal, y Él iba a cumplir sus promesas, porque Dios cumpliría las promesas a David, y Él recordaría también que Jonatán se adhirió fielmente, por lo que Dios es justo y no olvidaría su promesa ni los actos fieles, y no iban a terminar con la muerte de Jonatán. Recordemos que ellos fueron, ¿de qué descendencia fueron? ¿De quién? Benjamín, ¿verdad? ¿Y David, de qué descendencia fue? De la tribu de Judá. Pues lo maravilloso de todo esto es que esas dos tribus fueron siempre muy unidas y de un testimonio generacional por esos amigos que fueron fieles. Cuando se dividió el reino en dos, la tribu que permaneció con Judá fue la tribu de Benjamín, y todas las del norte se separaron. Y esta última, la tribu de Benjamín, siempre hasta la fecha se caracterizó por ser una tribu guerrera y valerosa, y siempre reconociendo el reinado sobre el trono de David, de la tribu de Judá. Y la tribu de Benjamín siempre estuvo a su lado, siempre al lado del rey. Ahora veamos cómo este pacto fue más allá de la muerte, porque la Biblia nos explica, y vamos a ver cómo existen por toda la Biblia esas coincidencias. El primer rey, Saúl, venía de la tribu de Benjamín, que era la tribu más pequeña de Israel. Y él, en su actitud, era el hombre más pequeño. Por eso Dios lo usó para que Dios se gloriara en él, ¿sí? Para que Dios fuera la gloria. Pero este hombre era un gran guerrero. David era el más pequeño de su familia, descendiente de la tribu de Judá. Y David también era un hombre muy noble. Bueno, el siguiente en el trono debería de ser Jonatán. Sin embargo, él entrega todo el derecho a David. Por lo tanto, David toma la responsabilidad de Jonatán y el cuidado de su familia, procurando honrar el legado, incluso a nivel de tribu. ¿Sí? Pero ¿qué crees? ¿Dónde imaginas que se firmó esta unión entre estas dos tribus? Y en este orden. Pues fue algunos años antes, delante de la presencia del desconocido José el soñador, cuando tiene a todos sus hermanos, cuando él era el segundo en la tierra de Egipto, cuando José pretendía quedarse con Benjamín, el hijo más pequeño de Israel, y el que intervino fue Judá. Él se interpuso porque no pudo resistir y le suplicó al desconocido José que él sería el responsable de la vida de su hermano Benjamín, como se lo prometió a su padre Israel, ¿no?
O sea, increíble. Por tanto, estaba dispuesto a ser un esclavo delante del faraón a cambio de la libertad de su hermano, para que su padre no muriera de dolor al perder a otro hijo, porque para Israel José ya estaba muerto. Y justamente después de este acto de amor de parte de Judá es cuando José se entera del cambio en el corazón y en la actitud de por lo menos su hermano. De todo lo demás lo vio, pero el que se entregó fue justamente Judá. Y después de eso es cuando se revela a sus hermanos. Judá había hablado desde el corazón. Él sería esclavo por la vida de su hermano Benjamín, su hermano más pequeño. Por lo tanto, David fue siervo de Saúl. ¿Alcanzan a verlo? Porque lo empezó a cuidar. Y después, Jonatán fue siervo por amor a David, porque lo amaba como a sí mismo. Y él estaba dispuesto, si hubiera vivido, a proclamarlo como rey. Y él se encargaría de hacerlo así, delante de todo el pueblo, y él también lo iba a servir. Aquí viene ahora el enlace, porque en el Nuevo Testamento también tenemos a otro Saúl, conocido como Saulo. Es exactamente el mismo nombre de Saúl, pero en griego. En griego. Saulo de Tarso, ¿de qué tribu era? ¿De cuál? Benjamín. Y Jesús, hijo de David, ¿de qué tribu era? De Judá. Y a Saulo le cambió el nombre por Pablo. ¿Saben qué significa Pablo? Pequeño. Aunque no se menciona que Pablo hubiera sido del linaje de Jonatán, ¿tú crees? No se menciona textualmente. El único que sabe si era de la familia era él. Y Dios, evidentemente, pero nunca lo menciona. ¿Qué crees? Algo como, ¿cómo te puedo decir? Una sombra y una figura, porque también Saulo, mejor dicho, Saulo, también quedó lisiado temporalmente cuando tuvo el encuentro con Jesús. Cayó del caballo, vio la luz, vio la gloria del Señor y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Qué era lo que hacía Saúl? Perseguía al rey. Dijo: no, ¿qué quieres que haga? No puedes ver. ¿Ya viste que no puedes ver? Y quedó parcialmente o temporalmente lisiado de los ojos. ¿Sabes para qué? Para ser llevado delante del Rey Jesucristo. ¿Quién discipuló a Pablo? El mismo Jesús. ¿Quién se presentó en el reino celestial? Que vio cosas que no son impronunciables, no podría decir, no se podrían explicar. El mismo Jesús lo estuvo llevando y Jesús le enseñó y él gustó del don celestial. Y sabes que Pablo, aunque él siempre dio testimonio escrito y pastoral en toda la Biblia, y es lo que tenemos más registrado, es toda la evidencia histórica, y siempre él se presentó como un guerrero incansable, tal cual como lo hizo sus padres. Él peleó
la buena batalla. Y como Él los dijo, y yo, Él eligió a todos los apóstoles y luego yo fui como un abortivo. O sea, ahí se ve su condición, o sea, Él cómo se sentía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Y Pablo escribe: examínalo todo y retener lo bueno. Seguramente Pablo se metía a ver qué pasaba con todos esos personajes que pertenecían a su propia tribu. Y no cabe la menor duda que él examinó a cada uno de los personajes que hoy acabamos de escuchar en el Antiguo Testamento. Y se encontró con estas historias que vimos y lo retuvo como ejemplos honorables en su corazón, que de estos hombres que rodearon a David, y él lo puso en práctica. Fíjate, si él no pertenecía a la familia de Jonatán, más podrás entender la gracia que él comprendía. ¿Por qué? Yo, ¿no? Y vemos algo maravilloso. Así que la conclusión es esta, mis hermanos: no desmayes. No desistas cuando Dios te esté moldeando conforme a tu carácter. Si te pasan situaciones complejas y difíciles, Dios está viendo más adelante y quiere tratar contigo, quiere formarte y quiere que respondas de la forma más correcta, como Él lo espera. Y a través de Dios, Él va a cambiar tu vida y la vida de muchos otros, incluso generaciones, aunque tú no lo llegues a ver. Pero algo sí te dice el Señor: algún día vas a ver la película completa, porque mi pacto va más allá de la propia muerte, porque Dios es fiel y verdadero. Amén. Un aplauso al Señor, ¿verdad? Gracias, bendito Dios. Gracias. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. No hay palabras para agradecerte, porque delante de ti, Señor, ¿qué podríamos ofrecerte? ¿De dónde nos sacaste, Padre Celestial? No podríamos ofrecerte ni nuestra propia vida, porque nuestra respiración es tuya, pero sí podemos entregarte nuestra voluntad, Señor. Algo que tú estás buscando y algo que tú has ganado, un territorio que tú has ganado en nuestro corazón, basados en tu amor. Y gracias por ese pacto que tiene una dimensión eterna y un brazo tan extendido que lleva 2000 años, Señor, donde te mantienes fiel, hablando a nuestro corazón, cambiando nuestras vidas. Muchas gracias, Padre Celestial, porque vemos tu fidelidad incomparable, Señor, incomparable, y a ella nos sujetamos con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.